Hola mis enemistades, ¿cómo están? Yo soy Juan Antonio Carulla, una vez más aquí con ustedes. Y hoy vamos a hacer la reseña de otra banda de Medellín, pueden creerlo. Otra banda de Medellín, ¿por qué? Porque Medellín este año se está poniendo la 10 en cuanto a música, sobre todo en cuanto a rockcito, indie. Hay un movimiento pasando. Está muy hiperactiva la ciudad de Medellín este 2020 con diferentes publicaciones y artistas nuevos. Y hoy vamos a hablar de la banda de El Bisonte con su nuevo trabajo discográfico, su nuevo EP titulado El Escondite de los que nada tienen. Antes de empezar, recuerden @elenemigocol en todas las redes sociales y en plataformas digitales tenemos playlists solo de música colombiana y podcast. Tenemos un podcast mensual junto a Julián Angarita y Juan Diego Herrera, y tenemos un podcast semanal resumiendo los lanzamientos de la semana. Entonces vamos a empezar. La banda El Bisonte, agrupación de Medellín, quienes desde el 2018, es decir, ellos antes del 2018 obviamente habían hecho música, pero desde el 2018 empiezan a publicar música bajo el nombre de la banda del Bisonte, siendo su álbum debut Memorias de ese mismo año. Ese mismo año yo los vine a conocer, tanto este disco como en vivo. Los vi en el Festival Verano Negro allá en Medellín. Un saludo a Rodrigo Canal y al parche de Efecto Vinilo. Gran evento, gran toque. Cuando la banda del Bisonte era formato trío porque desde ese momento la banda eran los hermanos Betancourt, Daniel y Jerónimo Betancourt en voces, batería y guitarra respectivamente, y en el bajo Miguel Spitaleta. Luego de ese disco Memorias, para no irnos todavía, ese disco Memorias, digamos, llamaba la atención dentro del contexto en el cual salió, en una Medellín donde estaba, digamos, viendo el gran auge y posicionamiento de agrupaciones como Margarita Siempre Viva por un lado, y por el otro como también el gran fenómeno de lo que fue el rap de Medellín, todo lo que fue Moebius, La Grasa, todo ese parche. Digamos, el sonido de la banda El Bisonte siempre fue un poco más hacia el pop, rock, indie alternativo, como un sonido un poco más limpio, composiciones ligeramente más complejas, pero evidenciando bastante que eran canciones, es decir, con las estructuras verso y coro mucho más resaltadas, con digamos, un sonido mejor, más limpio y más cristalino que el promedio de la banda indie emergente de Colombia, pues, que tienden a abordar sonidos un poco más lo-fi, una producción un poco más lo-fi. La banda del Bisonte, siento que desde el principio, desde Memoria, siempre se preocupó por un sonido un poco más pulido. Es un disco que aún así, si bien lo escuché varias veces, como que no me terminó de enamorar, siento yo, porque y hasta el día de hoy de pronto a la banda le falta un poco de malicia indígena, digo yo, como de estar un poco más bravos, más furiosos. Ese disco Memorias es bastante amable para mi gusto. Y luego del 2018 al 2020 suceden varias cosas en la carrera y en la formación y en lo que pasa, de lo que rodea a la banda El Bisonte, que terminan siendo congetadas en el escondite de los que nada tienen. Una de esas cosas es que pasaron de ser 3 personas a ser 5 personas, junto a Otto Díaz en el teclado y Simón Ramírez en la guitarra, en la otra guitarra, es decir, ahora hay 2 guitarras. Entonces son 5, la banda suena mejor, suena más grande, tienen más posibilidades de arreglos. Tocan en el Festival Hermoso Ruido acá en Bogotá, hacen una pequeña gira en diferentes ciudades de Colombia junto a su banda amiga Margarita Siempre Viva, y empiezan ya a, digamos, posicionarse y consolidarse un poco más dentro del movimiento del rock alternativo y el indie en Colombia. Este EP además es producido por Dan Supple, ingeniero y productor inglés, quien ha trabajado de la mano de bandas de la talla
como, ay, puta, Coldplay, etcétera. No sabría en este momento nombrarles más, pero bueno, no importa mucho. Entonces digamos que el disco, por el formato por un lado, por la experiencia que ya tienen de tocar tanto y ser banda hace tanto tiempo, el disco suena gigante, suena súper bien producido, súper grande, muchos más arreglos, muchos más detalles, muchas más texturas, sigue sonando muy limpio, muy cristalino, sigue teniendo, digamos, este carácter más pop dentro del rock, por así decirlo, del formato, y sigue teniendo, digamos, como esta amabilidad, por así decirlo, de la banda del Bisonte, que no es tan furioso, digamos, como otras bandas del mismo parche, sino que es más colorido, pues. Este EP son 5 canciones, empieza con una de mis canciones favoritas, no solo de la banda del Bisonte, sino del EP y de lo reciente del indie nacional, que es la canción Orquídea. También tiene video por si quieren ir a verla. Una canción que, digamos, en una superficie parece que la letra como una canción de amor, de deseo, de seducción, que resalta varias de las características principales de la forma de hacer música de la banda El Bisonte. Sobre todo la más evidente es cuando entra el coro de la canción, donde llevan el tiempo de estar un poco más acelerado a la mitad. Contrario, digamos, a todo pronóstico, donde el coro, comillas, podría o debería ser más explosivo, deciden llevarlo a la mitad y como que alentar un poco el paso y el carácter del tema con unos arreglos muy interesantes de castañuelas. Se siente que es algo bastante fuera de lo común, y luego en las estrofas hay una parte instrumental, sobre todo como a la mitad de la canción, donde el piano toma protagonismo y resalta unas notas que también tienen, digamos, como un discurso con una guitarra, una línea de guitarra como en wah. La canción es genial, digamos, cómo se conectan las estrofas con los coros y las partes instrumentales y los puentes, etcétera, fluyen muy bien. La canción es muy chévere, el coro también es bastante pegajoso. De hecho, esta parte instrumental del piano que les comento me recordó un poco a algo que pudo haber hecho The War on Drugs o Kurt Weill, como esta cosa toda psicodélica con un piano. Y de hecho sí me gustaría resaltar el hecho de que tengan un piano, o pues obviamente son sintetizadores con sonidos de piano, pero siento que muy pocas bandas como de este nicho y de este género en Colombia al menos saben usar bien o los teclados, y casi ninguna se atreve a tener el sonido natural de un piano en sus canciones. Entonces, aplausos para eso. Luego, desde la segunda canción, Animal Sedentario, que también fue otro de los sencillos de este EP, se siguen viendo otros elementos interesantes de este EP y de la banda, como pequeños arreglos, digamos, de melodías pequeñas en sintetizadores, cortes mucho más rockeros, más de riff o más de, siento yo, como rock de estadio. Hay otra cosa que ha caracterizado a la banda del Bisonte desde el primer disco, y es el uso como de coros de todos ellos cantando, que siento que es de las cosas que un poco me aleja de ellos, que se sientan como los chicos buenos cantando todos al tiempo, así como wow. Pero pues digamos que eso resalta y enfatiza algunos momentos claves, comillas, de clímax de las canciones, y del carácter general de la banda. La canción Flashback es definitivamente una de las más chéveres, como con un riff un poco más gruero. Y la canción Escondite, que si bien es tal vez la que menos me gustó de LP, tiene una melodía bastante evidente y bastante pronunciada, que de pronto me hace recordar un poco como a The Strokes, como mucho más rítmica y con una batería mucho más marcada. Me gusta también las temáticas que aborda la banda del Bisonte en las letras. Si bien, digamos, Orquídea, comilla, podría pasar como una canción de amor, evidentemente o aparentemente, pues siento yo que la línea general de las letras, que también las habían digamos abordado desde su disco Memorias,
Se trata un poco de tomarse el tiempo, aprender a crecer, madurar, un poco este momento tan crucial que es la joven adultez, donde uno está empezando a entender cómo es la vida, pero ellos lo abordan con unas metáforas y con unas referencias y con unas analogías bastante interesantes que definitivamente destacan dentro del resto de bandas como contemporáneas a ellos. Digamos, en la canción Animal Sedentario, donde dicen que hubo un momento en el pasado bastante turbio, pero que en este momento ellos van lento en una balsa, viendo cómo la vida pasa, pero que ellos se toman precisamente como este tiempo de quietud para analizar y ver las cosas. O también en Flashback y Escondite, donde dicen que no les preocupa las llamadas, que ellos toman cada día con su propio afán, y también haciendo varias referencias a lo que fue el pasado. Definitivamente hubo algo en el pasado, o sea, de la banda en general o de uno de los integrantes de la banda, que están intentando usar como enseñanza de vida y están reflexionando frente a eso en este momento. Entonces sí me parece bastante chévere que ellos tengan como esta línea temática que, repito, los diferencia, sobre todo en la forma en la cual nos están presentando esto del resto de bandas contemporáneas. Ahora, ¿qué no me gustó del EP? No me gustó que sí siento que es decir, la experiencia de haber producido con un productor internacional de la talla de Dan Sopel seguramente fue una experiencia interesante, pero a mi forma de escuchar el disco, como yo percibí el disco, hay momentos donde ya suena extremadamente o digital o sobreproducido. Las guitarras en muchos momentos suenan muy comprimidas, las voces a veces con demasiada reverberación, o hay momentos donde simplemente las guitarras y las voces se cruzan bastante y no se entiende y termina siendo como una capa de sonido un poco aturdidora, que hace que pierda un poco la humanidad el disco. Sobre todo las voces a veces se sienten súper encapsuladas como en un frasco de vidrio así futurista digital, y eso definitivamente cansa o distrae o molesta durante la experiencia de escuchar el disco. Y otras de las cosas es que siento que no hay como suficientes o no hay momentos verdaderamente memorables dentro del disco. Es decir, uno puede escuchar este disco varias veces y como que las canciones se le queden pegadas y sean fáciles de identificar, digamos, a través de la repetición de escucharlo varias veces, pero siento que la única que logra generar un primer impacto pues es Orquídea. De resto, si uno pierde un mínimo de atención, puede volar un poco por detrás de la cabeza las canciones y uno no se enteró mucho de qué es lo que estaba sonando. Puede eso también tener algo que ver con la producción, como que sea tan estridente por momentos. Y otra cosa que tal vez no me gustó tanto es lo que les decía, como que les falte un poco más de rabia y un poco más de malicia en la interpretación y también en la forma en la que abordan las voces. Pero siendo así, ya cerrando la reseña, ya vamos un buen rato hablando de este disco. Definitivamente es uno de los discos que tienen sí o sí que escuchar este año. Es decir, volviendo al argumento general, pues en este año Medellín se está posicionando como un buen hervidero de nuevas bandas de rock alternativo, de indie, de post-punk, etc. Y uno de los grandes destacados es El Escondite de los que nada tienen, de la banda El Bisonte. Y sobre todo porque siento que tienen caña y tienen madera para seguir haciendo muy buena música. Entonces, sí, es eso. La banda El Bisonte con El Escondite de los que nada tienen, Medellín, Antioquia. El Enemigo Call, @ El Enemigo Call en todas las redes sociales. Tenemos playlists y podcasts. Gracias por ver. Difundan el amor.